Bienvenidos a esta clase de yoga en casa. Hoy nos vamos a centrar mucho en estirar bien el cuerpo. Es muy importante, además de andar o hacer otras actividades, es muy importante estirar. Pues no solamente, recordamos que no solo estiramos los músculos, estamos trabajando también a nivel interno. Los meridianos, que esos canales de energía influyen en nuestro bienestar. Bien, y vamos a empezar subiendo un brazo, vamos a cogernos el codo y vamos a mantener aquí 2 respiraciones profundas buscando y permitiendo que se estire y se estire un poquito más y más. Y suave, soltamos y vamos con el otro brazo, subimos, nos cogemos el codo y solo por mantener con la respiración lenta se va estirando un poquito más, tomando conciencia y relajando más, soltando la tensión. Y suave deshacemos. Ahora vamos a mover las muñecas en círculos. Por mover muñecas se van desbloqueando codos y también los hombros. Y busca ir soltando. Se van lubricando las articulaciones. Y ahora círculos en el otro sentido. Y busca relajar hombros, relajar codos y las muñecas. Y pasamos al siguiente. En el siguiente vamos a mover el tobillo. Si nos falla el equilibrio podemos apoyar manita en la pared o dejar puntita del pie en el suelo para buscar hacer círculos. Quien quiera trabajar además el equilibrio, que es también importante, subo rodilla y hacemos círculos con el pie y círculos en el otro sentido. Y vamos a hacer lo mismo con la otra pierna, círculos en un sentido y círculos en el otro sentido. Bien, y ahora vamos a trabajarnos la columna, muy importante. Para ello vamos a hacer rotación hacia los lados. Los hombros van a estar relajados, déjalos caer, brazos al frente. Inhalamos en el centro, al exhalar vamos a girar los brazos paralelos hacia atrás y vamos a mantener 2 respiraciones. Miramos hacia atrás y busca destensar la columna, hombros y también el cuello. Busca que se estire hacia atrás. Exhalaciones largas. Al inhalar vuelvo al centro, relaja hombros y al otro lado exhalando. Y 2 respiraciones aquí y permite soltar la espalda sin forzarla. El cuello también va mirando hacia atrás. Y todas las articulaciones también se están estirando, desde tobillos, rodillas, cadera. Inhalo, lo vamos a repetir, es muy importante. Exhalo, suelto, por mantener el cuerpo, permite que se va estirando mucho mejor. Respiraciones largas. Cuando inhalo, volveré al centro, relaja hombros, exhalando, al otro lado, 2 respiraciones largas. Y al inhalar, volvemos centro. Y vamos a bajar brazos y observa cómo ya está diferente el cuerpo. Vamos a pasar al siguiente estiramiento. Pies separados lo ancho de cadera. Vamos a alargar un brazo cerrando puñito
El puño va a ir a la axila y vamos a buscar que el codo suba al techo. Y mantenemos aquí también 2 respiraciones por mantenernos así buscando que el codo suba un poquito más. Se está estirando muy bien el lateral. El cuello también déjalo caer. Y suave deshacemos. Y vamos a pasar al otro lado. Estiro brazo, cerro puñito. Puño a la axila y el codo quiere subir. Y 2 respiraciones largas. Y busca subir un poquito más el codo, suelta el otro brazo. Siente el estiramiento lateral. Y soltamos. Y lo vamos a repetir. Al repetir el cuerpo se estira un poquito más. Puño a la axila y sube. Y permite soltar y soltar. Y deshacemos. Y vamos con el otro, cerramos puño a la axila y busca codo, sube al techo. Y suelta también cabecita. Y deja que se estire un poquito más y más. Y deshacemos. Y observa, a nivel interno sí que han habido cambios. Y ahora lo que vamos a pasar es a estirar parte alta de la cabeza, de la espalda y la nuca. Para ello vamos a entrelazar manos, la colocaremos detrás de la cabeza, juntamos los codos, inhala los pies firmes en el suelo, espalda recta, exhalo, deja caer solo cabecita. Y el peso de los brazos cae encima de la cabeza. Suelta hombros y mantenemos aquí 2 exhalaciones largas. Busca estirar más la nuca. Suelta hombros. Deshacemos, soltamos y observa. Y lo repetimos otra vez. Entrelazamos manos detrás de la cabeza. Inhalo, espalda recta, junta codos. Exhalo, suelta peso de los brazos encima de la cabeza. Suelta la nuca. Suelta hombros. Y deshacemos. Y observamos cómo a nivel interno va cambiando. Ahora vamos a colocar manos en la lumbar. Si nos duele el lumbar o nos duele cervical, no vamos a forzar ni a arquear hacia atrás. Solamente vamos a buscar estirar, creciendo columna hacia arriba y abriendo hombros atrás. Manos en la lumbar, pies firmes. Inhalo, hombros atrás, crece columna y exhalo. Quien pueda sí que se va a inclinar un poquito hacia atrás, nunca forzamos. Inhalo, vuelvo al centro y suelto brazos. Y lo vamos a hacer, recordamos nunca forzar, solamente estiro el punto agradable. Inhalo, hombros atrás y exhalando cada uno al nivel que pueda, se inclina un poquito para estirar columna. Y deshacemos y soltamos. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es la pinza, luego pasaremos en V y al gato. Para ello, la primera vez lo vamos a hacer suave. Inhalo, dobla rodillas, hombros relajados, exhalo, nos dejamos caer. Rodillas dobladas y suelta toda la espalda, déjala caer. Deja caer peso de brazos, hombros y cabecita. Suelta. Las rodillas están dobladas de manera que permites que se estire sobre todo la espalda. Suelta. Suelta más y más. Deja caer. Relaja. Desde aquí las manos andan hacia adelante para hacer la V
y pruebas a estirar suave piernas. Deja caer espalda, relaja hombros, cabecita y las piernas se van estirando. Vamos a apoyar rodillas y vamos a hacer el gato. Buscamos manos debajo de hombros, yo tengo que dar un paso hacia adelante y en movimiento lento estamos buscando estirar espalda. Inhalo, voy a subir cabecita, exhalando, bajamos, redondeamos. Lo hacemos muy lento, buscamos relajar, estirar espalda. Para darle tiempo a estirar la espalda, respiración y movimiento lento. Muy lento. Tomando conciencia, donde necesita la espalda estirarse, donde requiere mantener un poquito más. Y ya la última vez, en casa podemos repetirlo muchas veces. Y ahora nos vamos a quedar de rodillas, siempre que sea postura cómoda. Rodillas un poco separadas. Si nos duelen las rodillas, este ejercicio se puede hacer igual de pie. Podéis poneros de pie, brazos en cruz y vamos a girar a un lado y al otro. Inhalo, hombros relajados y exhalando, giro a un lado. Inhalando, centro, al exhalar al otro. Y siente cómo aumenta la torsión, es diferente de cuando lo hacemos de pie. Y vamos ahora a mantener una respiración, aquí la torsión. Inhalo, centro, exhalo al otro lado. Inhalo, centro, exhalando. Y última. Y volvemos centro. Y ahora lo que vamos a hacer es sentarnos y vamos a seguir estirando espalda. Nos vamos a inclinar hacia adelante. Podéis buscar la postura cómoda o bien piernas cruzadas. Quien esté muy incómodo puede estirar piernas. Os podéis poner un cojín para sentaros de manera que estéis más cómodas. Y lo importante es siempre respetando el cuerpo. Inhalo, subo brazos, busca estirar, estirar espalda. Exhalo, bajo, estirando, 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 estirando hasta donde lleguemos y vamos a mantener 2 respiraciones lentas. Suelta, 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 relaja más y más, deja caer todo el peso. Relajando más. Y suave vamos a subir, espalda redonditos, podéis ayudar con las manos dando pasitos. Observa, lleva hombros atrás y observamos. Y lo repetimos otra vez. Inhalo, subo brazos, estira bien espalda y exhalando bajamos, estira, 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 estira y mantenemos aquí y busca que el cuerpo se suelta un poquito más y más, relaja. Y suave vamos a subir, espalda redondita. Recordamos recolocar hombros arriba y atrás, espalda recta. 2 respiraciones, lleva atención a sentir.
Y vamos ahora a tumbarnos boca arriba. Busca abrazar rodillas de manera que toda la espalda esté muy cómoda. Desde aquí vamos a dejar caer un pie y la otra pierna se estira al techo. Y cada uno a su nivel va a coger la pierna hasta donde llegue. Lo importante no es hacer la postura perfecta, lo que me interesa es que sintamos que estiramos la parte de atrás de la pierna. Quien quiera una mayor intensidad, vamos a colocar el pie en flex, sacando talón al techo. Y cada uno coge hasta donde llega, acercando la pierna desde la suavidad hacia nosotros. Sentir la espalda cómoda, busca sentir hombros relajados y suave. Vamos dejando que se estire pierna hacia nosotros. Por mantener y con la respiración lenta, se va estirando suavemente. Y en casa sí que podemos mantener mucho más tiempo. Lo mismo lo vamos a hacer con la otra pierna. Primero desde la suavidad nos vamos cogiendo, nunca forzamos. Y con la exhalación lenta permite que el cuerpo va soltando, va relajando más. Podemos colocar el pie sacando talón, se estira más la parte de atrás. Exhalación larga, suelta y relaja un poquito más. Hombros, la espalda. Y vamos a bajar piernas. Y puedes estirar o quedarte aquí. Hacemos 2 respiraciones profundas, observando el trabajo a nivel interno. Vamos ahora a juntar planta de los pies para dejar caer cada rodilla hacia un lado. Y suelta, con la respiración deja que se relajen y se suelte. Siempre que sea cómodo podemos subir, inhalando brazos arriba y atrás, postura de la diosa. Y permite llenar por completo de aire y soltar por completo, buscar relajar. Y suave, vamos a bajar brazos, juntamos rodillas, vamos a abrazar rodillas y nos balanceamos a un ladito y al otro, que esto masajea de forma natural toda nuestra espalda. Y quien quiera puede quedarse tumbado, relajándose un poquito más, tomando conciencia de cómo siente ahora el cuerpo. Ya está diferente, lo hemos estirado. Y esta podría ser una buena rutina para practicar, o bien antes de hacer deporte o incluso luego cuando acabamos de hacer deporte. Espero que os haya gustado, muchas gracias, nos vemos en las siguientes clases. Namaste.